Un cordial saludo para todos, estimados oyentes. Espero estén muy bien. Mi nombre es Juan Sebastián Peraza del programa de electrónica. Me voy a disponer a explicarles la simulación, del prototipo de simulación del sistema de seguridad para motocicletas. Y entonces, ya estamos compartiendo, está el audio ahí, todo bien. Listo, entonces tenemos acá el sistema de motos, el sistema es el circuito en simulación en Tinkercad. Entonces, básicamente el circuito consta de dos etapas, que es el sistema de potencia, la etapa de potencia y la etapa de control. La etapa de control está compuesta por un microcontrolador o una placa de desarrollo, en este caso el Arduino 1, una etapa de control que tiene un diodo LED, que es el indicador, como nuestro sistema se va a tratar de hacer corte o permitir el paso de la alimentación de energía eléctrica a la red eléctrica del encendido de la motocicleta. Entonces vamos a trabajar sobre ese encendido de esa motocicleta, esa energía que llega al encendido de la motocicleta. Entonces, para realizar corte o apertura, corte o cierre del circuito, para que así se pueda encender o apagar la moto, o sea, que inhabilitada. Entonces, primero que todo, la fuente de poder que tiene la motocicleta es de 12 voltios. Como pueden ver acá al lado dice fuente de poder de 12 voltios. Esa fuente va conectada a un regulador 7805. Ese 7805 me entrega 5 voltios fijos para alimentación del Arduino, que en este caso se conecta aquí donde dice BIN, que es el voltaje de entrada al Arduino. Nos permite alimentar de manera externa, con una fuente externa, el sistema. Para efectos de Tinkercad se utiliza el puerto serial USB, que apenas se da corre simulación, lo alimenta, lo conecta, y no necesitamos por el momento el 7805, pero se implementó ahí, se hizo las conexiones para poder realizarlo en prototipo físico, que es el que vamos a utilizar en el momento real, en el prototipo real físico. Bueno, contamos con un sensor PIR, que es un sensor de proximidad infrarrojo. Lo que hace es que vamos a reemplazar ese sensor infrarrojo por el NFC, porque estoy buscando en todos los simuladores que hay, no encuentro la librería, ni tampoco los simuladores tienen ese sensor NFC, que es RFID. Y entonces, pero simplemente lo puede reemplazar ese sensor PIR, porque ese sensor PIR detecta movimiento y haría lo mismo que detectaría la tarjeta del NFC, el sensor NFC. Y lo que hace es mandar un voltaje en 5 o un voltaje en 0, valores discretos entre 5 y 0, alto o bajo, para permitir el paso, no la corriente por medio del relé. Tenemos aquí un transistor BJT-NPN, que es el encargado de trabajar como interruptor. Se inyecta un voltaje discreto, una corriente. Estos BJT trabajan a base de corriente, una corriente muy baja, de bajo consumo, y una resistencia limitadora para que no sature mucho y se nos va a dañar el BJT. Entonces, lo que hace es que se inyecta cuando la señal del sensor PIR detecta la tarjeta, manda una señal alto, o sea, en 5 voltios, una señal high, perdón, y según la lógica que programamos en el microcontrolador, va a mandar esa señal de entrada a la base del transistor BJT, y me permite conducir la corriente de la etapa de potencia entre colector y emisor, colector y emisor. Entonces, tenemos aquí controlado el colector y el emisor de la bobina del relé por medio de la fuente de 12 voltios de la misma motocicleta, que es la etapa de potencia. Se trabaja así porque se tiene que tener una fuente externa para alimentar ese circuito, que es de corte, de apertura o corte del sistema eléctrico de la moto, el encendido de la moto, porque no podemos cargarle todo el sistema al microcontrolador, porque el microcontrolador entrega poca corriente máxima y se nos puede recalentar y quemar. Entonces se trabaja una fuente aparte controlada por el relé del transistor BJT. Entonces, lo que hace es que cuando entrega, uno cierra el circuito del relé, y el relé se encarga de activar o desactivar, en este caso, el sistema, la línea eléctrica del encendido de la moto. Este indicador LED es el que nos indica si hubo apertura o cierre, corte o cierre del circuito, y ahí nos indicaría si la moto está cerrando o abriendo el circuito para poder prender o apagar la moto. Trabajaría así. Básicamente el circuito es sencillo, pero funciona como lo que se requiere.
Aquí en el código les vamos a mostrar de qué consiste el código. El código se declara unas variables relé, peer pin y estado peer, que es el que estado cero, que es el que va a almacenar el valor de cambio de los estados. Se declararon con una variable entero. Aquí en el boceto se configuran los pines, entonces en el caso se pone pin mode, el relé, el peer pin, y se pone como output, como input de entrada o salida. Se declara el serial begin, que es el monitor serial por donde nos va a arrojar la salida de los datos, si se detectó o no la tarjeta. Se pone a 9600 vatios, que es la velocidad que maneja el, la velocidad del procesamiento. El boil loop es el ciclo, es el bucle que va a ver que siempre se va a repetir este bucle cada vez que se requiera. Entonces lo que hacemos es que en la variable estado peer que la declaramos arriba con estado 0, se va a almacenar la lectura del pin peer pin, la declarada con la variable peer pin, ¿listo? Entonces hacemos una condicional, aquí dice, si el estado de peer pin es igual a high, o sea, un 5 voltios que mandó de señal la detención, entonces nos va a escribir en el pin relé un alto. Entonces, después de realizar eso, entonces lo que hace es que el monitor serial va a imprimir por pantalla que la tarjeta ha sido detectada, y también otra condicional, que si el estado del pin es igual a low, o sea, bajo o cero, nos va a escribir en el pin del relé low, o sea, apagado. Entonces lo imprime en pantalla por el monitor serial, y dice tarjeta no detectada. Vamos a ver cómo es el funcionamiento y cómo reacciona. Entonces iniciar, listo. Entonces tenemos aquí, ahí está diciendo tarjeta no detectada, porque en este momento nos está activando el sensor PIR-PIR, el de proximidad infrarroja. Entonces, si activamos el sensor aquí, el campo del sensor, haga de cuenta que es el campo cercano del NFC, que es una red de campo cercano, y al mover el punto que sería la tarjeta, él se acciona y estaría diciendo acá, tarjeta detectada. Significa que mandó una señal de alto o 5 voltios, llegó a la base del colector del BJT, a la base del BJT, se empezó a conducir de colector a emisor, y lo que hizo fue que se encendió el LED indicando que hay cierre de circuito, o sea, está permitiendo el paso de corriente eléctrica al sistema de encendido de la motocicleta. Y así funciona. Y si lo sacamos del campo cercano aquí del, del sensor PIR, que en este caso es que no estaría detectando, hay que darle un tiempito porque el sensor PIR trabaja así, mientras detecta y no detecta, hay un cambio, hay un tiempo de transición. Entonces esperemos un momentico, que apenas deje de detectar la tarjeta, en este caso es el punto que está fuera del campo del sensor PIR, debe pasar de estado a detectado a no detectado. Y lo que haría es que nuestro indicador de luz LED, ahí ya cambió, ahí dice tarjeta no detectada, aquí está diciendo tarjeta no detectada, tarjeta no detectada. Esto indica que esto ya se abrió el circuito, hubo apertura del circuito, entonces no permite transistar la corriente, y como pueden ver, el indicador LED se apagó, entonces no está transitando corriente en la línea de alimentación de corriente del encendido de la motocicleta. Y así básicamente es que funciona: corte y apertura, corte y cierre del circuito para poder controlar el encendido de la motocicleta. Básicamente así es básicamente el circuito. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en una oportunidad para hacerle mejoras al circuito y que quede mucho mejor. Muchas gracias, quedo atento. Chao.